mis queridos amigos, el día de hoy vamos a adentrarnos en un mundo en el cual el miedo ya no es en nuestra imaginación y no lo podemos ver. Es un miedo que sí realmente nos puede hacer daño. Hoy no venimos a contar historias, venimos a abrir la mente humana donde nadie quiere mirar. Vamos a desmenuzar la psiquis de algunos de los asesinos más peligrosos de la historia. Pero no desde el morbo, sino desde la lógica. Y de lo poco que podemos psicoanalizar, ya que no somos psicólogos, con el respeto de ellos mismos. Está. Entonces, dando esa primicia, te tengo una pregunta. Y yo la respuesta. Y es, ¿qué hace que un ser humano rompa la línea más sagrada que tenemos? Y es nuestra vida. Es algo que Uf, espérame, es... espérame otra vez, porque me dejaste frío. ¿Qué hace que un ser humano rompa la línea más sagrada que tenemos, que es nuestra vida? Siento que ya tiene que ser directamente algo mental. O sea, digamos que lo poco que he aprendido en cuanto al tema pues, el tema que vamos a tratar hoy, Ujú. es que la mayoría de los casos son personas que tienen trastornos mentales severos. Sí, Ahora yo te devuelvo a ti otra pregunta. adelante. ¿Consideras que los asesinos seriales nacen o se hacen? Uy, pues me arrancaste la segunda pregunta que te tenía, ¿eh? Conectados, ¿sí? Sí. Ah, uf, eso es lo que realmente vamos a intentar entender hoy. ¿El asesino nace así o existe algo dentro, no sé, de su desarrollo en la etapa de niñez que lo quiebra y lo vuelve así? Uf, es una pregunta que realmente cuesta responder porque siento que nadamos como en un limbo en el cual puede que sea correcta o incorrecta, pero me voy a mojar. Yo creo, sinceramente, que, ¿Qué crees? que estos asesinos se hacen. ¿Se hacen? Sí, ¿y por qué se hacen? La mayoría, porque obviamente hay asesinos que rompen esta regla, pero la mayoría de asesinos de seriales que vemos y nos retomamos a su pasado, han tenido una infancia muy dura o nacieron en condiciones muy precarias o, o simplemente sufrían de maltrato y todo eso de pronto los rompió o de pronto tuvieron alguna pregunta o alguna inquietud y sus padres no estuvieron ahí. Ok. Samuel, ¿cómo estás? Eso no nace, se desarrolla. ¿Ves? Él está de acuerdo conmigo. Se desarrolla. También concuerdo, se desarrolla tras. Ya no me acuerdo de qué dije. pero sí, creo que también se desarrollan, ¿eh? También creo que se desarrollan. ¿Y tú qué crees? ¿Se desarrollan? O sea, ¿crees? O sea, ¿nacen así o se hacen? ¿Me preguntas a mí o al chat? A ti. El Chaya respondió. Yo tengo un problema y es que durante la universidad hice una investigación acerca de asesinos seriales y hay un tema de que hay una predisposición genética de muchos asesinos. Tienen una condición en el cerebro que hace que haya una parte, es que no me acuerdo bien cómo es, pero es como una glándula Sí. que es más grande de lo normal y hace que las personas tengan como este trastorno. ¿Qué pasa? También está el caso de que son personas que a través, no sé, de una situación
de shock, Sí. que se les genere como este trauma y comiencen a tener como estos instintos, digamos. Pasa mucho el caso en personas que fueron a la guerra y que ya no están, o sea, que ya no están en la guerra y al volver pues quedaron con su... Bueno, pero eso es un trauma Ajá, listo, es pues, postraumático de pues, guerra. Buenas noches, Gabito, ¿cómo estás? Saludos de los que están ¿qué más, llegando a Gabo? TikTok y a Instagram. Eh, realmente, yo no los compararía los dos porque son casos muy diferentes, porque es un trauma eh, que esta persona ya obtuvo en la guerra. Pero entonces con lo que me acabas de decir tú, que tienen una glándula, me estás diciendo que básicamente sería, para ti sería como biológico. O sea, que nacen con esa glándula más grande de lo normal y por eso es que son así. Sí, es que, a ver, yo hablo desde lo que investigué, no estoy diciendo que sea así No, sí, exactamente, porque sí, sí. la verdad, no me acuerdo. ¿Sí me hago entender? Sí, sí, sí. Pero de igual forma, güey. ¿Cómo están? eh, Estamos muy bien, Gabito. Muy bien, gracias. ¿Tú cómo estás? Pues pero de bueno, igual forma, güey. sí, bueno, pues antes de entrar a todo esto, a todo este contexto durísimo, porque vamos a tocar asesinos muy puntuales. Y para no divagar tanto como en el tema de se nacen o se hacen. Y vamos a analizar un poco dónde empezaron, cómo lo hicieron y todo eso. Antes de empezar eso, aclaremos una cosa. No todos los asesinos son iguales, porque todos buscan algo diferente. Todos se sacian de una forma muy diferente. Algunos buscan poder, otros el control, otros quieren... Negro, Sí, dígame. toca que confirmes porque a mí me mostró que te había sido un momento de aquí la llamada, no sé si en el del Discord, ¿no? No sé si al otro lado siga. No, acá todo está correcto. ¿Sí? Igual estoy revisando acá en las plataformas, pues no veo corte. Sí, no, un No sé, poco. Ok, no todos los asesinos son iguales, como te decía. Algunos sí, buscan poder, otros buscan control sobre las cosas o sobre las personas. Otros quieren llenar vacíos que nunca pudieron manejar o nunca supieron manejarlo. O les faltó una ayuda psicológica o psiquiátrica. Porque todos necesitamos en menor o en mayor medida necesitamos una guía. Pero siempre en todos estos casos hay algo en común. Y es que existe un detonante. sí. Algo detona, algo se quiebra, algo explota dentro de la mente de estas personas que los hace llevar a hacer todos estos casos. Entonces, entonces ahí volvemos a retomar un poquito la pregunta pasada. ¿Estos tipos nacen con la cabeza dañada, o sea, rota, o el entorno poco a poco los va rompiendo? Porque yo creo sinceramente que el entorno y en cómo van creciendo los va rompiendo poco a poco. No sé, es que también siento que es que hay personas que sencillamente nacen con la cabeza mal. O sea, yo he conocido historias de niños que desde chiquitos son personas que les gusta dañar animales. O sea, y a Sí, mí eso me parece re grave. exacto. Pero ahí es donde los padres pueden hacer algo con él. Porque pueden empezar a llevarlo a un psicólogo, a ponerle cuidado realmente y no simplemente como que es que el niño es así y a regañarlo. Sí, pero no sé. O sea, siento que hay personas que llevan como esta vida en, como a escondida, Ajá, por decirlo de esa manera. sí, Y justamente la familia no se da cuenta hasta que ya es muy tarde. O sea, sí. Dice Ga... a que ayer estaba viendo la historia de un asesino que grabó dos audios libros
de como el caso de él, Ujú. que el man mató a la mamá, la decapitó Wow. y tuvo relaciones con la cabeza. Oh my God. Y luego de eso mató a la abuela y vivía con las dos de un Oh, por escopetazo y Dios. al man nunca le vieron nada raro. Dios. Sencillamente ese día llegó y tú, Dice Gabito, sí, hay gente que nace raritos. Sí, ¿ves? pues ahí es donde también podríamos meter a los que sufren este trastorno de que son psicópatas, que no sienten Ujú. emociones. Entonces, claro, no es que el niño es serio o la niña es así, es seria, no demuestra sus emociones y resulta que sufre una leve psicopatía y si no le ponen cuidado, pues va evolucionando y eso también. O sea, de pronto nació con esa pequeña grieta y al no ponerle cuidado se va haciendo más grande cada día. Que siento que igual hay predisposición. O sea, no siento que cualquier persona se pueda volver un asesino serial. Sí, Siento claro. que tiene que haber una predisposición a lo mismo. Y de igual forma, pues, o sea, yo hablo como desde mi punto de vista, ¿no? Pero de igual forma está el hecho de que siento que las personas que tienden a ser asesinos seriales, no sé si te has dado cuenta, pero primero son personas que de una u otra forma son como asertivas al momento de hablar con Sí. las personas que lo rodean y tienden a ser eh, seres que se llevan muy bien con todo el mundo, no sé si me hago entender. Ok, sí. O sea, se vuelven muy, Y muy cuando no demasiado se da cuenta, empáticos. pero exacto, y ya cuando no se da cuenta es como, no, pero como así, ¿él cuándo hizo eso? Y pues uno se va a poner a ver, pues Sí. claro, ya O había sea, como un historial de cosas y lo, nadie estaba enterado. lo pudimos ver cuando tocamos el tema de clorofobia de los asesinos, de los payasos, que Exactamente. con esto Pogo, con el payaso Pogo, Ajá, que era un hombre que ante la sociedad era un hombre extremadamente pulcro, servía a la comunidad, ayudaba a todos, era un buen vecino y resulta que absolutamente. tras tras medidas de sus trabajos como constructor, porque él trabajaba como constructor, le decía a los niños, hey, ven, yo te doy trabajo, necesito que me ayudes con unas cosas, y se los llevaba para su casa y allá los mataba, abusaba de ellos y los enterraba en su propia casa. Entonces, claro, ahí es un claro ejemplo en que sí se vuelven demasiado empáticos y como que agradan a todo el mundo y realmente esconden una verdad muy, muy oscura. Pues bueno, abordando eso, vamos a hablar de este sujeto. El primer caso es Andrei Chikatilo, más conocido como el carnicero de Rostov. Arrancamos con uno que parece, la verdad, en mi opinión, sacada de una película de horror soviética, ¿Era ruso? pero fue real. Andrei Chikatilo era un tipo que llevaba una doble vida, pero perfecta, ¿eh? Ok. O sea, mientras escondía una tormenta interna brutal, que era lo que veníamos hablando ahorita. Aparentaba ser el ciudadano perfecto Ujú. y por dentro era un monstruo. Pues este es un asesino sexual compulsivo. Este hombre nació en plena hambruna en Ucrania en 1936. Es que la mirada se ve raro. Sí, realmente se ve Sí, muy, tiene muy una raro. miradita loca ya. Creció escuchando. Y aquí es donde todo arranca, porque nació en 1936, en plena hambruna de Ucrania. Creció escuchando historias de canibalismo, incluyendo el mito de un vecino, de que un vecino secuestró y se comió a su hermano. El padre era prisionero de guerra. La madre, extremadamente estricta y fría.
Se, se orinaba en la cama hasta la adolescencia, lo cual obviamente generó humillación, una humillación muy constante. No sabemos si por parte de la mamá, Yo creo al ser que tan más estricta, como de los amigos. pero es que ahí, o sea, estamos hablando de que la mamá era muy estricta y fría. Pues sí, pero dice humillación. Siento que una mamá estricta no humilla, sino como que lo lastima a uno, pero no es humillante, sino es más como de dolor, siento yo. Y aquí es Siento donde, que la humillación viene sí, más como de un punto de vista social, ¿no crees? ajá. Y aquí es donde también, aparte de la humillación, sufría de un bullying muy severo, no tenía amigos, Entonces, no tenía validación emocional alguna. Este personaje estaba solo en la vida. No tenía con quién quejarse, con quién refugiarse, quien lo abrazara, quien le ayudara con sus problemas. Pues este sujeto en 1978 cometió su primer asesinato. ¿en qué fecha, disculpa? 1978. 78. Ajá. Y él nació en el 36. Ok. También estamos en TikTok, ¿cierto? Sí, ahora estamos en TikTok. Eh, Me estaban preguntando. Estoy respondiendo acá. Eh, la víctima, una niña de 9 años, llamada Yelena Todo, Zakotova. ¿Todos eran niños La mayoría, sí, o adolescentes? niños. No hay adultos en su historia, No. De hecho, voy a ponerles acá por favor. esta imagen. Esta imagen es de los pocos niños registrados de los cuales él asesinó. Los cuales podemos contar 12, 18, pero esos son Son los... 6, 12, 18, sí. Pero estos niños son los que pudieron como contar, pero obviamente tiene confirmados más de, no sé, creo que eran 56. Pues 56 homicidios de niños, sí, pero no se han podido confirmar, supongo que porque no se encontraron cuerpos o algo así. exacto. Pero se los comía, Muy fuerte. no, no se los comía, no era caníbal, simplemente era Se los carnicero, comía de otra manera. era carnicero. No tenía como tipo agresiones sexuales a los niños. Ahí voy. Él, ella que fue la primera víctima, que es la que primero aparece en la foto, la que primero aparece en En la lectura foto, normal, sí, arriba a la izquierda. sí, arriba a la izquierda, en letra normal, ella es Yelena Zakotova. Se la llevó a una zona boscosa, afirmándole a la niña que tenía un regalo para ella. Ya Donde, saben, si les donde, ofrecen sí, regalos, digan que no. no vayan, es Solo raro. dulces. Regalos no. Durante el ataque, se describió que la violencia física, durante ese ataque, porque fue el primero el primer ataque de él descubrió que la Sí. violencia física lo activaba, le emocionaba, le provocaba un sentimiento, le movía algo interno a él. Y ese crimen se convirtió en su molde de control, sumisión y descarga emocional. Fuerte. Ajá. Sus ataques ocurrían en lugares siempre muy aislados, que eran bosques, lotes baldíos, estaciones de tren rurales, y siempre se acercaba a víctimas vulnerables, que eran niños, adolescentes, mujeres solas y jóvenes sin hogar o estudiantes. Ningún adulto, todos se manejaban en el rango de la niñez y la adolescencia.
O Eh, sea, ¿los descuartizaba o cómo funcionaba? O sea, ¿qué era lo que hacía? Ahí va. Él primero lo que hacía era que se ganaba su confianza ofreciendo comida, ofreciendo dinero, ofreciendo cigarrillos o simplemente una compañía. Como que, ven, yo te acompaño, estás sola o estás solo. Y, y los acompañaba y esto pasaba. La agresión física siempre se desbordaba, reflejando que era un impulso, o sea, siempre reflejaba que era un impulso que compulsivo, esa es la palabra, era un impulso compulsivo. Después del ataque, del ataque agresivo físicamente, el cuerpo quedaba posicionado de una forma desordenada, por no ritualizarlo consciente, sino como en frenesí, o sea, que como que dejaba el cuerpo tal como quedaba después del ataque. O sea, los dejaba así re... O sea, no tenía el patrón o la firma que tienen muchos asesinos de que es acomodarlos, posicionarlos de cierta forma, sino que Pero, los dejaba ahí tirados. ok, o sea, eso sí lo entiendo. Ajá. Pero aparte de dejarlos ahí tirados, ¿sí tenía algún otro patrón, digamos, en las cosas que hacía o algo así? Ah, no, simplemente el patrón era que él los iba a acompañar. Siempre se ganaba Ok, su el patrón de él era confianza, solo acompañarlos. acompañarlos, les ofrecía comida, les ofrecía algún regalo y cuando ya estaba solo y en un lugar que sabía que estaba aislado, eh, Sí, ya esto procedía a matarlos, a hacer la agresión. pero muy tryhard. Bastante. Porque es que, o sea, igual, digamos, los asesinos seriales tienden a tener como este patrón de o los mato de la misma forma, o los mato y los dejo en alguna posición exacta, pero sencillamente lo hacía por el puro y físico placer de matar, güey. ¿Sí? Y él esto simplemente al principio solamente usaba fuerza bruta. Una fuerza bruta, o Sí, sea, los empujaba al suelo, los golpeaba continuamente porque él siempre esperaba que ellos le dieran la espalda y atacaba. ok. Y luego su método principal era que cuando ya los tenía golpeados y todo eso, con un arma blanca los apuñalaba repetidamente. Y no era con O sea, precisión. los golpeaba Ajá, y luego los y luego los apuñalaba. apuñalaba. Exacto. Pero no era, no era como un corte limpio ni una precisión técnica. Era Ujú. simplemente era caótico. Era un frenesí. Se desahogaba. Le daba puñaladas a como él sintiera que tenía que ir en ese momento. O sea, con rabia. O sea, por pura sangre. Sí, por mera sangre. No, muy fuerte. Ajá. Entonces, eso fue el... En 1982 mató a otra niña que tenía 13 años. Como 3 años después. Sí, eso fue, sí, porque el otro fue en 1978. Entonces pasaron dos Ok. años, 4 años. La policía lo interrogó, o sea, lo agarraron, lo interrogaron y lo Sí. liberaron. No, tienen, güey, pero ¿por qué? No hubo ¿No habían pruebas, no pruebas? hubo pruebas suficientes. Él, Ah. él esto, él acudió a simplemente que él no fue. Y ese error de que cometió la policía o el juez en ese momento, porque la policía lo agarró, pero Sí. el juez fue el que le dio libertad, ese error le dio confianza. Ah, pues me agarraron, me soltaron. Después de eso, asesinó a más de 40, de 40 víctimas en 8 años. Y estamos hablando de que aquí, en esta foto, solamente les estoy mostrando 16 de esas 40 o 52 víctimas aproximadamente.
Algunos dicen que fueron 40, algunos dicen que fueron 52. Estas 16 que les estoy mostrando son las más famosas y las más confirmadas por este sujeto. Marca, pues, mucha gente Y es, igualmente. sí, y después, o sea, al principio fueron dos niñas, esas fueron las dos primeras. Después de eso empezó a variar en las víctimas, pero la empezó a variar fue por la oportunidad. Empezó a variar fue porque encontraba que esa persona era vulnerable. Encontraba que esa persona podía ser seducida por algún regalo, por alguna compañía mientras que caminaba. Simplemente decía, ok, está vulnerable, puedo abordarla y puedo matarla. Pero no todos los asesinatos de este tipo fueron seguidos. Él tuvo periodos de sequía, por así decirlo. Eh, Seguido de que, por ejemplo, paraba una semana y después en las siguientes semanas, no sé, mataba a 4 o a 5. O sea, tenía era esos impulsos. Ok. Entonces, psicológicamente él tenía una firma y era el frenesí violento que cada vez que tenía víctimas iba aumentando. Y pues, como él se sentía frustrado y humillado en su vida cotidiana, pues de pronto matar era su forma de descargar y liberar toda esa frustración y humillación que tenía en su vida. Pero lo más No chistoso, sé. lo más, chis- lo más chistoso es que él afirma en una entrevista a un psicólogo o a una psicóloga, no recuerdo bien, que es que él decía que después de cada crimen, de cada vez que él asesinaba, él tenía remordimiento, un remordimiento momentáneo, Ok. pero él no tenía moral. O sea, era como un... Era miedo, yo creo que más que remordimiento, era el miedo a ser atrapado, más no la culpa. Asesinaba y sentía pánico de que lo agarraran, más que remordimiento. Eso es lo que pienso yo. Estamos hablando que fue No sé. en 1982 que mató a su segunda víctima después de 4 años de haber matado a la primera. Hasta 1990, por estar caminando y merodeando por una estación de tren donde ya él había matado, habían existido desapariciones, Sí. a él lo agarraron. A él lo Ok. detuvieron en 1990. Las, Hubieron pruebas de fibras en los pantalones, heridas y testigos de vigilancia que conectaron con 36 casos. Aunque obviamente confesó más, ¿no? Obviamente. Porque era cínico. O sea, él cuando lo agarraron, él ya no tenía miedo a admitirlo. Él lo admitió y se reía y decía que pues obviamente que había más víctimas. Pero lo atraparon fue... Eso pasa mucho con los asesinos seriales, ¿no te has dado cuenta? Sí, Digamos claro. acá en Bogotá, que también tuvimos el caso de un asesino serial que fue el loco de Monserrate. Ujú. También, o sea, cuando lo cogieron dijeron que tenía una cantidad de casos y el man decía que tenía más. Sí, claro. Garavito que pasó lo mismo. Porque es que están buscando una forma de reconocimiento, están buscando una forma Ujú. de que la gente los reconozca con todo lo que hicieron, con toda esa basura que cometieron. Pero Entonces, igual, muy fuerte. sí. Entonces, claro, todo esto lo desencadenó, o sea, para mí, ¿qué fue el impacto psicológico de esta persona? El impacto psicológico de esta persona fue una infancia marcada por la humillación
miedo y vergüenza, lo cual estableció el patrón que él tenía y pues esa necesidad compulsiva como de tener el control. Porque claro, él se sentía en control porque él era el que las convencía a los niños o a las personas de ir con él y él tenía el control de cómo iba a golpearlos, cómo iba a matarlos, a pesar de que no había un patrón, porque era un frenesí de rabia. Pero sí tenía el control de todos los pasos anteriores. O sea, es que siento que es muy fuerte por el hecho de que, o sea, sé que va a sonar mal Ajá, lo que voy a decir, pero tengo mi justificación. sí, a ver. Listo, parce, si usted quiere matar a gente, mate gente, todo bien, pero por lo menos tenga una percepción de por qué Ujú. y si esa persona se lo merece. Y considero yo que un niño no se merece nada de eso. O sea, No, claro que no. no puedo considerar que un niño sea un alma pura, porque siento que igual los niños dentro de su curiosidad son muy inhumanos en muchas cosas. Ok, Pero es normal porque está aprendiendo y está creciendo. sí, claro. Y tiene sus padres para guiarlo y decirle esto está bien, esto está mal, esto se hace, esto no se hace. Exactamente. Ahora la cuestión es justamente eso. O sea, ¿qué mal te pudo haber hecho un niño? Ajá. Pues O ahí, sea, pues ahí radica otra cosa. Y es problemas sexuales de este tipo. Ojo, él mataba, él no violaba, él no violaba. Pero en su juventud, él tenía impotencia. impotencia sexual o impotencia Impotencia, por algo más. impotencia sexual. Cada intento Sí. sexual que él intentaba terminaba en fracaso. Entonces asociaba sexualidad con humillación. O sea, ya teníamos un esto, un puntico en humillación en su niñez por haberse orinado hasta su adolescencia. Ujú. Ahora, ya llegó a la adolescencia, dejó de orinarse, no podía tener sexo, lo cual generaba humillación ya no por parte de su madre o por parte de familias o por parte de sus conocidos, sino de una mujer del género opuesto que intentó tener sexo con él y no pudo. Pero su primera erección completa, ¿quieres adivinar cuándo fue? Su primera. Ocurrió cuando atacó a la niña de 9 años cuando ella estaba gritando. Ahí su mente se disparó y su mente dijo, dolor y control es igual a placer. Entonces, o sea, ese pequeño suceso es demasiado clave para entender el por qué él lo hacía. Él estaba matando porque al matar, al generar ese dolor, ni siquiera al matar, al generar ese dolor y escuchar esos gritos y él tener el control sobre toda esa situación, el cuerpo segregaba esa dopamina y ese placer, Sí. lo cual alimentaba su mente. Entonces, No, pues, qué esta trastorno, ¿no? persona no mataba por matar, estaba matando para compensar su incapacidad sexual y un sentimiento de debilidad que él tenía en su vida cotidiana. Pero, Así de fuerte, o sea, cada asesinato cada asesinato representaba para él una fantasía de poder absoluto. Yo tengo el poder y eso me da placer. o En- sea, el man encontró satisfacción sexual en la,
En esas- degradación física que le ocasionaba a sus víctimas. sí, en el dolor que le generaba a sus víctimas y el control que él tenía, porque él sabía que tenía el control. Él sabía que podía hacer lo que quisiera porque todo lo tenía bajo control. Todo salía a como marchaba en su mente. No, Y pues así operaba. ¿Por qué operaba así? Necesitaba silencio para sentirse fuerte. El dolor ajeno lo validaba. El control físico tal vez le daba una sensación masculina que conocía. no, pero es que igual, Entonces, este loco empezó con niñas, luego con adolescentes y finalmente algunos adultos. Pero la mayoría de todos, de todo su transcurso, fue niñas y adolescentes. Y la violencia también fue escalando, obviamente. Empezó con apuñalamientos, después aumentó con apuñalamientos múltiples y luego con mutilaciones. Por eso le decían el carnicero, porque mutilaba a sus últimas víctimas, las mutilaba, les arrancaba tajados. Y no para comerlos, simplemente los tajaba. o sea, Pero solo los cortaba con qué, con un cuchillo de carnicero o con un cuchillo, pues no especificaban con con qué. cualquier cuchillo en Sí, general. exacto. No especificaban con qué cuchillo. No especificaban con un cuchillo carnicero ni con un cuchillo en punta, no. Simplemente era un cuchillo. Uy, Pero no, eso. él no tenía un patrón. Él actuaba por compulsión. Él nunca tuvo un patrón. Lo agarraron porque hizo más de 36 víctimas en la misma estación de tren. No, eso. Entonces, claro, cada vez que se desaparecía un niño, una niña, un adolescente, decían, hey, pero espere, se desapareció alguien. Y resulta que cada vez que investigaban, él estaba ahí. La misma persona estaba ahí. Por eso lo agarraron. O sea, siempre que había una separación de un menor, él estaba ahí. Exacto. En 1990, cuando lo agarraron, que dijeron, hey, pere, se han desaparecido 36 personas. ¿Qué pasó acá? Pongámonos a investigar. Se ponían a investigar 6 personas, esas 36 personas, él estaba ahí. Siempre estaba él ahí, Claro, en las 33 personas. sí. Y lo agarraron y ahí fue cuando él dijo, ah, sí, pero son más de 36. No, tiene huevo. Porque claro, dicen que fueron 36, 30, pero según él hay más o menos 52 mal contados. 52 según él. Sí, sí. Según él, Ajá. solo según él. No es Y, como que y él decía tengamos certeza, sí. que él detenía los ataques a estas personas Sí. solamente cuando se sentía saciado. Y cuando se sentía saciado, Eh, ahí empezaba el remordimiento. Pero no era remordimiento, era miedo, era pánico a ser agarrado. Pero en teoría también él quería ser agarrado, porque él quería ser reconocido. sí, obvio, él quería su reconocimiento. En- Pero es que igual, güey, no sé, siento que ya es muy heavy llegar a ese punto. sí. Entonces, claro, ¿cuáles fueron sus errores? Él regresaba a las escenas del crimen. Él seguía patrones que lo delataban porque pues él podía cambiar su modus operandi, simplemente decía pues los espero más adelante o más atrás o no sé. Él lo podía cambiar, pero no lo cambiaba, siempre hacía exactamente lo mismo. Era como un ritual. Pues es que ese era su efecto, ¿no? O sea, como su tamaño, o sea, su patrón. Ajá, Pero sigue siendo la lógica de los asesinos seriales. Todos tienen un patrón. Puede que el patrón de él no sea el mismo tipo de asesinato en el tipo de posición o el tipo de agresiones ajá. específicas, pero sí el método que utiliza para atacarlos es muy específico.
Y ¿sí? siento que eso es lo que hace que justamente lo puedan atrapar. Y lo chistoso es que la policía, estamos hablando de la policía soviética, ignoró todos los perfiles psicológicos Sí, simplemente por orgullo. O sea, como por decir que no se les pasó, no se les escapó entre las manos. Lo cual pues le permitió a él pues matar por más de 2 décadas. Por casi 2 décadas, perdón, no por más, por casi 2 décadas. Simplemente por mero orgullo estatal. De que no se les escapó a ellos. Simplemente no los podían agarrar. es que el Entonces, cinismo que se cargaba el man también muy tenso. O sea, es que me quedé pensando en el hecho de que lo atrapan, porque claro, ya le detectan su modus operandi, y tras de que lo atrapan, el man se ríe y les dice ¿qué que más? hay más. ¿Qué hay más? Sí, claro. Que O sea, solamente... más de los que acaban de decirle que no, es que usted mató a tantos, jajaja, no. Muy Exactamente. tenso, Pues bueno, muy tenso. esa fue la historia del primer asesino serial. Uno de los más famosos, que es Andrei Chikatilo. Casi no. Ahora, quiero mostrarles y presentarles al segundo, el cual no sé por qué, pero me da un poco más de pánico. Y me da un poco más de pánico por un simple factor, un simple hecho. Es esta persona que está acá. Me da miedo porque él se llama Harold Chipman, proveniente del Reino Unido. Y su título de asesino es el Doctor Asesino. Estamos hablando de que es un médico. Es un asesino de bata blanca. Probablemente el asesino más prolífico de la historia moderna, con un alrededor de 250 víctimas confirmadas. ¿Cuántas? 250. Mucha gente. Mató a 250. La infancia y formación de este sujeto radica en que tuvo una madre con personalidad muy dominante, controladora Ah, pues wow. y con una alta expectativa sobre él. O sea, puso mucha carga sobre los hombros de él desde pequeño. Pero su madre desarrolló cáncer y murió. Y murió recibiendo unas altas dosis de morfina en sus últimos días. Lo cual Chipman presenció de cómo la morfina poco a poco iba apagando el sufrimiento de su madre. El más limpio y sistemático. Los crímenes parecían de archivo clínico sin escena de violencia. Todo era totalmente quirúrgico y limpio. Su Pero método. es que usted me tiene con la intriga. Eso le iba a preguntar, me tiene con la intriga de hace media hora de cuál era el método. Es que lo anterior era importante para que entendieran el contexto de su pensamiento, de su locura. A ver, Él administraba dosis letales de diaformina. Entre, diaformina. sí, entre comillas, es la heroína médica. Ok. A pacientes que realmente no lo necesitaban. Ellos no necesitaban ese medicamento, pero simplemente se las administraba. La mayoría de sus víctimas morían en sus casas
o en la misma consulta, mientras que estaban sentados o descansando. Luego Chitman completaba certificados de defunción declarando causas normales: paro cardíaco, muerte por edad, insuficiencia respiratoria, porque al tener este dato se podrán imaginar de que todas sus víctimas eran personas de la tercera edad. Ah, no, pues wow. El primer asesinato documentado de Chitman fue en 1975, durante su etapa inicial como médico recién graduado, o sea, estaba haciendo su residencia. Se sospechaba, se sospechaba que mataba pacientes mientras trabajaba en un hospital. Fue sorprendido falsificando recetas para obtener opioides, pero nadie revisó la posibilidad de homicidio. Simplemente como que, ok, está sacando droga para drogarse, como lo hacen muchos chicos de medicina recién graduados, ya que tienen acceso tan fácil a esos medicamentos. Falsificaban para poder consumirlas o drogarse ellos mismos, venderlas o drogarse ellos mismos. El patrón de esta persona eran mujeres mayores y que confiaban totalmente en él. Ahí volvemos a lo que tú dijiste, Nick. Casi toda la mayoría de asesinos son demasiado empáticos y se ganan la confianza de sus víctimas. Esto era lo que te estaba diciendo, o sea, si tú te pones a ver, hay muchos casos en que siempre están ahí encima de cualquier persona que no se da cuenta, es como, no, es que él se hablaba bien con todos los del barrio, no, es que él nos caía bien a todo el mundo. Exactamente. Y era como, ah, bueno, bien chévere, pero uno yo miraba y, no, es que el man mató a 85 personas, y uno, como, no, pero ¿cómo así? Lo vimos con el anterior caso, Andrei, Ajá, que se ganaba la confianza de algún extraño. O sea, hacía que la niña, exacto. que el adolescente, que el adulto confiara, porque mató adultos, confiara en él y lo apartara a un lugar recóndito, a un lugar que no veía a nadie y estaba oscuro, y ahí los mataba. Él, digamos que lo tenía más fácil. Era su médico de cabecera. Era la persona que la atendía. Era la persona que le decía, Pero te duele la espalda, ok, yo te ayudo. Era más fácil ganar la confianza porque eres su médico. Él la tenía un poco más fácil. eh, Entonces, pero él no escogía a cualquier persona adulta. Prefería personas que vivían solas, pero, pero las personas que él sabía que las custodiaban sus familiares, él no lo hacía. En ocasiones tenía un patrón de atenderlas de urgencia y dejarlas morir minutos después de haber entrado él. O sea, tan controlador era. O sea, también tenemos un control ahí de que calculaba el tiempo exacto para que él sabía que esa persona iba a morir. es que igual era médico, parce. Sí, claro, tenía más control. Ajá. Entonces, ¿qué tenemos? Le gustaban que las familias vieran su eficiencia como médico. Ay, sí, le quitó el dolor a mi mamá o le quitó el dolor a mi abuelita o tal cosa. Lo más cínico de todo era que esta persona en algunos casos organizaba funerales rápidos para cerrar el proceso sin levantar sospechas. O sea, él ayudaba con el funeral para que eso se hiciera lo más rápido posible y así él no fuera dado como sospechoso. Digo, no, Y él tenía su forma como de saciarse. ¿Y cuál era? Tener trofeos. Él como tenía trofeos, guardaba joyas de la víctima. ollas. Joyas. Bueno, Pero claro, es que eran cuchitas. sí, pero no era por el valor de la joya.
era el símbolo de que él había matado a esa persona. No sé si alguno de ustedes se ha visto la serie de Dexter, Sí, que sus trofeos eran la sangre. Él ponía una gotica de sangre en en las placas de vidrio que usan para examinar la sangre de nosotros cuando vamos al médico. Y él ponía la gotica, las pichaba y le ponía el nombre y las guardaba. Ese era su trofeo, era su símbolo de control. Pues para él, para fuerte. Hitman, su símbolo de Sí. control era la joya, era cualquier joya de su víctima. O sea, él, tipo, llegaban a una cuchita y la veía y, ese anillo me está pidiendo que mata a la cuchita. O sea, algo por el estilo, supongo, porque Pues simplemente no miraba eso, simplemente cuando ya moría, simplemente sí, la mayoría de nosotros usamos siempre accesorios. Bien sea anillos, bien sea collares, bien sea aretes en caso de las mujeres en esa época, porque en ese entonces los hombres no usaban no, y aretes. todavía, Eh, era más raro. entonces, claro, quitaba cualquier joya que veía de estas mujeres y Y calzoncillo, porque si después nos va. damos cuenta en la imagen que les puse ahí, la mayoría son mujeres. Hay mal contados, hay dos hombres. Sí, tres. Bueno, no sé. Yo Sí, veo tres, tres. pero es que en la esquina hay una foto de dos personas. Sí, Por eso es que no sé. bueno, pues la de abajo es la esposa. Ok, Y el de al lado no sé qué es, no sé quién es, la verdad. Dice cop, pero no sé qué es. Creo que el policía que los arrestó o algo. Bueno, el caso clave para agarrar a este tipo fue en 1998. Mujer se llamaba Kathleen Grundy. Mujer activa, saludable. Chitman falsificó un testamento donde ella supuestamente le dejaba 386 mil libras esterlinas. ah, pues qué chimba. La familia obviamente notó algo extraño. La autopsia reveló diamorfina, que era lo que a él le gustaba inyectar. Sí, Y eso fue lo que inició la investigación que abrió todos los archivos de Hitman. La autopsia de esta señora, que aparte ya le había robado 386 mil libras esterlinas, sí, no, pues casi nada. lo cual es demasiado dinero. Vamos a preguntar a ChatGPT cuánto equivalen 386 mil libras esterlinas, esterlinas en 1998 en la actualidad. Estamos hablando de que... ¿está procesando? Estamos hablando de que están alrededor de 868 mil a 870 libras esterlinas. Un montón. Eso es un montón de dinero. Entonces, al final, al revisar todos estos archivos de él, al revisar todas las tasas de mortalidad de esto, eran hasta 10 veces más altas que las de cualquier médico normal. Muy fuerte. Ujú. Fue condenado por 15 asesinatos, pero la investigación oficial atribuyó al menos a 215 personas. Pero lo condenaron por 15. Suave. Sí, solamente le faltaron 200. Sí, creo. Entonces, aquí donde vamos es que Chitman no mataba por impulsos, mataba porque podía.
Sí, Su crimen era un acto de soberbia, pero sin precedente. Simplemente lo hacía porque decía, ah, yo lo puedo hacer. Tengo el poder de hacerlo. Estamos hablando de que ya estamos hablando de que es una persona que am- amaba el control y el poder. Entonces, es que es, igual fue mucha gente. ajá, esta persona entonces asoció el acto de, de inocular fármacos con un poder misericordioso, porque obviamente estamos hablando de personas de mucha edad. Entonces, claro, al inocular estos medicamentos, él decía en su mente, me imagino que en su mente decía, les estoy ayudando a que no sientan dolor, porque eso fue lo que vio en su madre. Eso fue lo que vio cuando su madre murió por culpa del cáncer. Que simplemente la morfina iba mitigando ese gran dolor que sentía. Voy a hacer una pequeña pausa porque los de Instagram, los que están en Instagram, se va a acabar la transmisión en un minuto. También estamos en lista. Sí, lo cual la voy a frenar, pero voy a poner nuevamente el directo en unos minutos. Entonces voy a frenar la transmisión Ok, inmediatamente en Instagram para poder meter la otra y tener otra hora. hágale, hágale, hágale. Y acá lo voy a cambiar rapidito. Y estamos un momento más. Mientras se conectan los del Instagram. Transmitiendo. Listo. Ok, volvemos a estar en línea con Instagram. Buena, Y ahorita imagino que irán conectando los que están en Instagram. supongo. Bueno, esta persona. Esta persona. eh, Esta persona claro, cuando empezó a asociar de que tenía el poder que era como un poder misericordioso, más tarde ese poder se transformó en dominio absoluto. Se transformó en un, ah, yo puedo hacerlo porque tengo el poder y simplemente tengo el placer de hacerlo. Ok, ya llegar a ese punto. ¿Qué pasaba con esta persona? Obviamente al ser médico de esa época, su ruptura moral era que él nunca aceptaba errores. Tenía una necesidad extrema de tener el control. Tenía un narcisismo elevado. Se consideraba el mejor médico del mundo. El mejor médico que cualquier persona pudiera tener. Y veía a sus pacientes mayores como una responsabilidad que él podía terminar cuando quisiera. Porque él solamente atendía a personas de la tercera edad. Estaba re loco. Exacto, es demasiado loco. Entonces, ¿qué crees que era lo que motivaba psicológicamente a ese tipo? Siento que es que ya es un trauma muy fuerte el hecho de ver cómo los medicamentos alivian a una persona, pero es que de todas maneras no es el hecho suficiente como para traumar a una persona, no sé si me hago entender. Y eso, Y pongamos en la mesa de que no era por dinero. Es cierto que hubo un desfalco de la última víctima. ujú, Solamente fue uno de la última víctima. Pero nunca hubo fraude, simplemente lo hacía.
pero es que igual, O sea, ¿por qué crees? ¿Qué lo motivaba? Ya sabemos que era narcisista, que se creía el mejor médico del mundo, que le gustaba el control, que le gustaba el poder, que no admitía errores. ¿Qué motivaba a esta persona? Yo, yo diría que era un complejo de Dios. sí, porque es que tú dijiste como que él consideraba que podía escoger en qué momento Ujú. podía como finalizar la vida de sus pacientes. Exacto, exactamente. Entonces, digo que era un complejo de Dios con muchas cosas más, obviamente. Obviamente, una Sí. necesidad de control total, una satisfacción al decidir quién muere y quién no muere, que pues se une con la del complejo de Dios, obviamente, Ujú. y el narcisismo patológico que tenía. Entonces, Chitman encontraba placer en la eficiencia de su propio plan. No quería, no quería, él no deseaba matar para destruir, él quería matar para demostrar poder. Quería matar para demostrar poder. ¿Sí? Él mataba y decía, yo lo maté porque yo decidí que él ya era hora de su muerte. Pero igual él, digamos que si lo hacía público en el sentido de que hacía como la carta de Ah, no, función y todo, eso tal, es, sí, pero claro. siento que pues no lo contaba, ¿no? Siento que era No, más como era para él, intentaba buscar su reconocimiento, sí, o sea, como era su... para él, era interno, era una satisfacción interna. Que él decía, yo fui benevolente, eh, yo le ayudé a esta persona a que dejara de sufrir. Y lo mataba. Y la caída fue obviamente fue por, pues, uno por el desfalco, el desfalco de dinero. Dos, la familia de esta persona, que obviamente era una persona de mayor de edad, pero gozaba de una excelente salud y un excelente estado físico. La familia insistió en que la firma de la víctima en el testamento era falsa. Obviamente, o sea, digamos, baja la defunción de tu madre. Y dice, no, es que el testamento dice que toda la fortuna o esta parte de la fortuna va para el doctor. Tú dices, no, pero eso no le cae en la cabeza a nadie. Es que sí ya está muy raro. Exacto. Y por eso fue que lo investigaron y se le vino todo abajo. Por esa pequeña cagada que hizo. Por una cagadita fue que se dieron cuenta. Sí, Pero es que también la gente es pendeja, o sea, no, siento total. que es muy... Es muy fuerte. Porque yo digo, listo, pues si va a matar a alguien, pues mate, pero ¿cómo se le ocurre decir que lo, que lo mata y las cosas quedan para usted? En qué mundo Sí, está esa lógica? No entiendo. dice Hugo en Twitch. Ese señor me recuerda a la historia de Charles Cullen. ¿Se han visto la película El Ángel de la Muerte? Sí, Sí, me he visto esa película y también me acordó a él. También me acordó a él cuando lo estaba investigando, me acordó muchísimo a él. Los famosos ángeles de la muerte, que por lo general son enfermeras ajá. o enfermeros, Ujú. que se creen con el poder también de un poder de Dios. Esa película es donde actúa el man que hizo la película de Animales Fantásticos. Uy, creo que sí. No recuerdo Me bien, pero suena haberla visto. sí, ahí también. Bueno, pues por ahora a los que nos están viendo y a ti, Nick, ¿Yo no? ¿qué les ha parecido
estos dos casos. Porque ahorita lo que se viene es el último asesino que les tengo para el día de hoy. Y que si les encanta este contenido, este análisis, lo podemos repetir con otros más conocidos. Estos yo agarré los tres más conocidos de la historia, pero obviamente hay Ujú. más. Pero Claramente. quiero saber qué les ha parecido a ustedes estos dos que les hemos presentado. Y mientras que ellos Bueno, escriben, pues tú me dices tu respuesta. eso te iba a decir, pues mientras ellos responden, yo te voy contando. En mi caso, me preocupa un poco es el hecho de que el, el- estos dos casos son como personas que siento que de una u otra manera intentan justificar un trauma con algo que vivieron solo como para darle un trasfondo a lo que hicieron, como para justificarse, porque realmente considero que ninguna de las dos explicaciones que dieron sean lo suficientemente lógicas como para decir, como no, venga, sí, parce, pobrecito, es que el man sufrió resto, esto fue lo que lo llevó a esto, no, Ajá, a que lo defienda. exacto. Y me parece muy denso que justamente se quieran justificar con ese tipo de cosas. Gracias, mi Bibi. Aparte de que Te quiero un montón. son demasiadas personas, o sea, no es como que hayan matado a uno o dos, no, es que son muchas. O sea, Sí, uno 200 y el otro 50 y piola. ajá, mal contados. Pero lo que más, digamos que el primero, ok, da miedo porque te aborda, te convence de alguna u otra forma y te lleva a un lugar inhóspito y te mata. Ajá, Pero el segundo me da más miedo porque es que es tu médico, es tu doctor, confías plenamente en él. exactamente. Porque se supone que su, ¿cómo se dice? Su juramento hipocrático hace o sea, que no te pueda lastimar, sino que te cuide. Pero no es el caso, o sea, No, no es el estamos caso. viendo que no No, es no, el no, no, caso. no es el caso, Y pero justamente eso es lo más triste, o por, sea, más triste y se más supone que miedoso. uno debería. A mí me parece más triste porque no es como, parce, o sea, se supone que usted está jurando y que este trabajo es lo que usted quiere hacer con su vida, que se supone que es lo que a usted lo llena. Y ni así, o sea, usted prefiere poner sobre su trabajo Ujú. un gusto. Y lo peor es que es un gusto que a mí no me van a mentir que un asesino serial o una persona que asesina personas no va a entender que eso está mal. Sí, no, ellos saben que está mal, eso es horrible. Muy denso, o sea, Sí, como así que entonces a mí si se me entra en gana, yo les digo como no, parce. Es que yo maté, pero es que yo maté porque hay casos de asesinos seriales. Yo maté porque es que a mí me lo dijo Dios. Dios te va a decir a ti eso, o sea, sí. Porque claro, me parece inclusive ilógico. cuando metes a Dios ahí, o sea, estamos hablando de que estás diciéndome de que tenemos un Dios castigador en vez de un Dios benevolente y amoroso. Ujú. Entonces tampoco me cabe en la cabeza de que Dios, nuestro Padre, nuestro Creador, le diga a otro ser humano, mátalo. Bueno, pues Está muy mal de la cabeza. el tercer caso y último caso de la noche Sí. es este señor. Su ¿Cuál? nombre es Ted Bundy, Bueno, pues, casi nadie. el encantador vacío o el depredador invisible. Con este caso cerramos con el más manipulador de todos, Ujú. Ted Bundy, el tipo que se veía como el vecino ideal, pero era puro vacío. Y vuelve y juega. 3 de 3, mi querido Nick. Tres asesinos que eran totalmente empáticos y eran ante el público, eran personas de bien, personas que le agradaba a todo el mundo y que
¿No sospechas de que esconde algo muy turbio dentro de su ser? ¿Pero qué caracterizaba a Ted Bundy? Era un hombre inteligente, extremadamente inteligente, Sí. carismático y funcional. No era que lo veías como, ay, es un bobito, o es rarito. No, 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 no. Carismático y funcional, así como lo ven en la foto. Bueno, en la foto de perfil, porque la otra foto de frente se ve un poquito psicópata. Un poquito nomás. Sí. Pero, claro, ahorita lo vemos psicópata porque lo estamos viendo con ojos de que ya sabemos qué hizo. O que por lo menos estamos predispuestos a que él ya es un asesino, obviamente. Exactamente. Capacidad de manipular y controlar casi a cualquier persona. Muy pocas personas eran capaces de decirle no a este sujeto. Psicopatía pura. Cero empatía, cero remordimiento. Y se alimentaba nuevamente de poder y dominación. Estamos hablando de que dos de tres asesinos que hemos puesto hoy los mueve el poder. Y 3 de 3 los mueve el control también. No sé. Pero, ¿qué asusta más, mi querido Nicky? ¿El monstruo que se ve venir a lo lejos, hacia ti? ¿O el que te sonríe y te destruye la vida entera? Siento que en ese caso, a mí personalmente me aterraría más el que surge de un momento a otro, si me hago entender, como el que tú estás normal y cuando te das cuenta está muy cerca, Claro, que tú dices como, no, 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 con él no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? Justamente sí pasa y eso es lo que más aterra. claro, porque es que el monstruo o la persona que ves venir de frente, ya Ujú. estás, tú ya estás predispuesto. Ya dices, estoy alerta, me voy a defender, me voy a correr, voy a saltar, voy a pegar o voy a intentar algo. Pero esa persona que se Exactamente. posa a tu lado, bueno, vamos a hablar figurativamente, se posa a tu lado y te da una puñalada por la espalda, esa da más miedo. Totalmente de acuerdo. No, pero qué impresión, parce. O sea, porque todos son casos donde justamente la gente dice, es como, no, pues es que él, yo nunca me lo esperé de esa persona. Y no es como, así que miedo, Ajá. ¿no? O sea, Y esta persona, Ted Bundy, no fue el asesino más violento, pero sí el más estudiado por su mentalidad. ¿Cómo nace ese sujeto? ¿Qué infancia tiene? Pues creció. Una de las cosas más importantes es que creció creyendo que su madre era su hermana. La figura ¿cómo así? sí, simplemente le hicieron creer de que su madre era su hermana. Muy O sea, corto. la familia le hizo creer eso. ¿Sí? La figura paterna jamás existió. Nunca. Entonces, esto, esos dos puntos, genera un trastorno identitario clásico en la psicología. Eso sí lo leí porque Sí, no me sé los casos psicológicos. De joven era retraído, inseguro y socialmente torpe. Pero sin embargo, desarrolló una máscara social perfecta, basada en la imitación de lo que veía. Observaba comportamientos y aprendía a repetirlos sin sentirlos. Bundy operaba como depredador social antes de ser depredador físico.
Su primera fase su primera fase fueron víctimas mujeres universitarias. Fingía necesitar ayuda. ¿Me puedes ayudar con esto? Tengo un brazo lastimado, les decía. O se hacía pasar por un policía o por un bombero. Ah, no, casual. Y él manejaba un Volkswagen Beetle, Pero, sí, los famosos escarabajos. carajitos. Bueno, pues cuando él se hacía pasar porque tenía un brazo lastimado o se hacía pasar por policía o por un bombero, los llevaba hacia su Volkswagen Beetle y una vez dentro perdían toda posibilidad de escapar. Toda. El caso que definió su estilo se llamaba Linda Ann Haley. Linda Angel. Sí, 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 me acuerdo de la serie. No, he de admitir que no la vi completa, pero wow, Sí. sí. Aquí les estoy mostrando las personas, las chicas, que tuvieron la desafortunada tragedia de toparse con este monstruo. Ajá. Pues su caso lo definió Linda Ann Haley. Desapareció de su dormitorio sin señales de lucha. Bandy había logrado entrar, someterla y sacarla sin alterar absolutamente a nadie. Este crimen mostró su capacidad como manipulador social y planificador. La segunda fase fue la medida de su ego, que cada vez crecía más y más y más. Y también lo hacía lo hacía su atrevimiento. El caso emblemático fue en el lago Sammamish en 1974. Se acercó a una mujer en público usando su nombre real, porque así era de cínico. Usaba su nombre real, decía: hola, soy Ted. Fingía tener el brazo enyesado, que fue lo que apareció en la serie, inclusive en Netflix, que aparecía con el brazo enyesado. Sí, Y ese día desaparecieron dos mujeres, sí. que de hecho en la serie de Netflix están contando ese caso específicamente, porque fue el más famoso. Muchos testigos lo vieron claramente, pero Bandy confiaba tanto en su normalidad que no se ocultó. Le daba igual. Y así pudo llevarse a estas dos chicas al lago, amarrarlas y asesinarlas. El patrón de esta persona era que todas sus víctimas compartían los mismos rasgos. Eran jóvenes de cabello oscuro, de cabello largo, con una raya en el medio, o sea, esas que se parten así el pelito así. Ese era su prototipo de mujeres, de jóvenes. Respetaban la figura de su exnovia Stephanie Brooks, quien lo había rechazado. Lo cual no sé por qué los medios dicen su exnovia, si dicen claramente que lo había rechazado. No, no tiene Yo lógica. supongo que antes era la pareja, él la buscó y, pues, y ella le dijo que no. De pronto se refieren a eso. Yo creo. Sería yo. Sería lo más lógico, la verdad. Ujú. Pero cada crimen que él intentó era un intento de como reafirmar su imagen. Esa fue la segunda fase. La tercera fase Sí, de este hombre fue de 1975 a 1978, donde en este tiempo Bandy fue arrestado, pero se escapó de la prisión dos veces. parchadísimo. O sea, así de inteligente era este tipo que logró planificar su escapatoria de una prisión y lo logró dos veces.
Tras el escape que él tuvo, cometió los peores crímenes de la historia, de su historia. No de la historia, de su historia. Que fue el ataque de la casa de la hermandad Chill Omega en 1978. Entró en la madrugada a la casa de la hermandad y atacó a varias mujeres en un lapso de minutos. Y ahí ya estaba actuando desde el punto de puro impulso y sensación de invencibilidad. Porque claro, se estaba enfrentando a mujeres adolescentes y que estaban medio dormidas. Entró en una fraternidad en la madrugada, todas estaban dormidas o borrachas. La última víctima conformada fue Kimberly Leach, 12 años de edad. Fue su crimen más desorganizado, señal de deterioro y señal de deterioro psicológico total. Su Volkswagen Beetle tenía características idénticas a las que observaban por sobrevivientes. Lo atraparon en Florida manejando un auto robado. Y el narcisismo de él lo hundió. Durante el juicio se representó a sí mismo. Así de narcisista era y de cínico era. Creyéndose que era más inteligente que todos. Entonces ahí fue la caída de este hombre. Y la máscara del encanto, pues Van Dino era natural. Era un actor que memorizaba cómo debía comportarse un hombre carismático. Pero él no sentía esa carisma. Pero ahí es donde te hago una pregunta y a todos los que nos están viendo. ¿Por qué lo hacía? Es que no estoy seguro, pero creo que de Ted Bundy había una investigación de psicología y psiquiatría, no me acuerdo bien cómo era, Ajá. que hablaba justamente de los trastornos psicosomáticos que manejaba el man. Sí. Y justamente dentro de eso, pues mostraban como que el man, dentro de su cinismo, consideraba que, o sea, argumentaba que todo lo que había hecho lo había hecho sencillamente porque era como si de esta manera él demostrara su superioridad, Ajá. pero no hallaban una razón, digamos, de algún tipo de trauma que generara este tipo de circunstancias. Sí, sí, sí. ¿Sí me voy a entender? O sea, sí tuve una infancia difícil, pero es que yo sigo poniendo mi punto en pie y es como, no hay infancia que sea tan difícil para justificar que alguien sea un No, asesino serial. no. Es que no hay justificación alguna para ser un asesino serial. O para matar cualquier ser vivo. Exactamente, o sea, listo, le creo cuando son casos de venganza. Sí. No, es que, ejemplo, mi papá mató a mi mamá, entonces yo maté a mi papá por eso, pero mató a una persona Ajá. y tiene una razón. No dijo como, es que como mi papá mató a mi mamá, yo comencé a matar a todas las mujeres del barrio. ¿Qué sentido tiene eso? Pues yo tengo que puede ser una necesidad de admiración para sostener su falso ego. Sí, Y eso iría de la mano con el ritual de ganarse la confianza de su víctima. disculpa. O sea, eso iría de la mano con ganarse la confianza de su víctima. Pero Sí, pero pues, es que igual lo siento que a mí este tema me incomoda mucho porque pues, no sé si a la gente lo ha pasado, pero eso que dice cuando son las investigaciones de los asesinos seriales y sale como él era una persona muy social. sí, sí. Él se comunicaba con toda su familia. Parce, cuentan tantas cosas que uno dice, uy, marica, me identifico con ese man. ¿En qué momento me vuelvo loco yo y Es, comienzo a matar a gente? No creo y que sea el caso, por pues ¿será, será mis que ahora, ideales, pero es igual. será que ahora también lo voy a hacer yo? Sí, No, pues, la motivación criminal real de este tipo
no era solo sexualidad ni violencia. Él buscaba dominación absoluta, que ya Sí. habíamos tocado, que es el control. Ujú. Control psicológico sobre la víctima porque se ganaba su confianza para que pudiera ayudarlo a él, supuestamente cuando Ujú. estaba con el brazo fracturado. Reafirma su superioridad sobre todos porque era capaz de convencer a cualquiera y nadie era capaz de decirle que no. Y alimentaba un ego frágil, pero que a la vez era gigante. Porque él se creía, o sea, se creía Dios. Pues, fragilidad no es sinónimo de diminución, Sí, pues era un ego frágil, pero él creía pero que sí. era grande. Lo hacía No, ver pues es que grande. podría tener un ego muy grande, pero es que eso no quiere decir que no sea fácil de lastimar. Y sí, no, obviamente. Y es donde entra la cuestión. Siento que es eso lo que te estás refiriendo y es justamente el caso de lo que le pasó a Ted Bundy. O sea, su ego fue lo que de una u otra manera hizo que se le viera este cinismo que cargaba. Y la manera más fácil que creo que se dieron cuenta también en el momento de la investigación fue justamente al atacar de su ego, ¿no? Sí. Que fue lo que hizo que él como abriera la boca y contara todo lo que había hecho. Y que igual está el caso de que todos los asesinos seriales están buscando de una u otra forma esta admiración o esta eh, como atención que se le brinda al momento en que comienza a hablar de lo que ha hecho. Ujú. Pues bueno, estos fueron los tres asesinos seriales más icónicos que han pasado en la historia. Y si algo queda claro hoy, es que estos asesinos no vienen de un solo molde, como pudimos ver. Algunos son productos de trauma, otros del ego, otros de un vacío que nunca pudieron llenar. Pero todos tienen algo en común. Y es que perdieron la capacidad de ver la vida humana como algo sagrado. Y aquí es donde los quiero dejar pensando un poquito. Si la psicología humana puede romperse así, de esa manera, ¿qué tanto realmente entendemos sobre lo que realmente somos capaces de hacer? Negro, hoy me pego a tu temática de dejar preguntas. Te voy a dejar una pregunta para que me contestes dentro de 8 Ajá, y que las personas que entren también me puedan contestar. O acuérdense que esto va a estar subido en YouTube, sí. va a estar también los clips, entonces si quieren responder ahí, bienvenido sea. ¿Todas las vidas humanas tienen el mismo valor? Y si no, ¿qué es lo que hace que cambie el valor de esta vida? Yo creo que, que en mi caso, esa pregunta ni siquiera tienes que esperar a la otra semana. Te la puedo dar ya. Y es que no. Para mí no. Para Ok. mí, Magnar, para mí, el momento de que una persona priva del privilegio de vivir a una persona cualquiera de este planeta, que ya le quitó la vida a alguien, automáticamente pierde ese derecho de también seguir con vida. Es una persona que realmente no sirve para la sociedad. Y entonces en el caso del ejército, Las guerras nunca las he visto de buenos ojos. ok, Pero una persona que... No estoy hablando de que una persona de pronto asesinó a alguien por defensa propia. Se estaba defendiendo. aunque lo haya hecho con conciencia de que lo iba a hacer. Pero que haga con conciencia de decir, voy a seguir a esta persona, la voy a convencer de ir a un lugar inhóspito o que se meta a mi carro, la llevo a un lago, la llevo a cualquier lado donde no me vayan a ver y la asesino porque me genera a mí placer
y le privo de la vida a ese hombre, a esa mujer, a ese niño, a esa niña, automáticamente para mí pierde el derecho de seguir vivo. Ok. Y en el caso de un asesino de asesinos seriales, porque digamos en Brasil hay un caso de una persona que fue encarcelada por ser un asesino serial de Ajá. asesinos seriales. Bueno, de asesinos en general. Igual forma, ¿qué te da el derecho a ti de apagar una vida humana fuera de la ley? Porque Pues es que no hay manera legal de quitarle porque, la vida a una yo persona, sí por estoy lo menos acá en Colombia. yo sí, en Colombia, pero yo sí estoy de acuerdo con que exista una pena de muerte. Por ejemplo, amo lo que hacen en Japón. ¿Qué le hacen al violador? Castración Lo química. castran químicamente. Le quitan la necesidad de tener sexo. No puede volver a tener una erección. Ujú. Me parece espectacular. Totalmente de acuerdo. ¿Por qué no se hace lo mismo con la vida? Si eres un asesino, estás condenado a morir. De hecho, no me acuerdo a quiénes son, pero en Japón también está el hecho de que, de hecho creo que es a los asesinos que los condenan a muerte, pero no le dicen la fecha de la muerte. Uh, Entonces están constantemente encerrados claro, con la con ese psicología. temor de ¿será hoy? ¿Será hoy? ¿Será mañana? ¿Será en unas horas? Sí. Ujú. Me encanta esa tortura psicológica. Qué maquiavélicos somos, ¿verdad? ¿Y por qué me digo por qué le digo que me encanta? Porque es que una persona que no solamente torturó psicológicamente a su víctima, porque al momento de que ya la secuestra en su Beetle o que la lleva y que le empieza a atacar físicamente, entra en su cerebro, empieza a decir, ¿por qué me pasa esto? Me están lastimando, me están matando, Ajá. y lo matas. Y aparte no haces solamente ya, lo mataste, está bien, esa persona ya murió. Y el sufrimiento de la familia, de saber de que su hija, su hijo, su niña, su niño desapareció, no lo encuentran, tienes la esperanza de poder encontrarlo y te llama la policía a la mitad de la noche o en la madrugada a decir, lo encontramos, pero está muerto o está muerta. Para mí, esas personas deben ser condenadas a muerte. Pero, si tú, una persona X, se toma su justicia por las manos, tipo justiciero, y va y mata a esos asesinos, te convertiste en lo mismo. Eres un asesino. No sé, siento que Simple, hay o sea, simplemente, hay un leve espacio gris donde siento que se puede justificar sí, hay una línea cuando una gris, persona. hay una línea gris, pero estamos hablando de que también es psicológico, porque estamos hablando de que te crees superior y tienes un complejo de superhéroe. No necesariamente. También está el hecho de que, por lo menos en Colombia, o sea, yo lo justifico de esta manera, ¿no? No estoy Ajá, diciendo que yo lo vaya a hacer, pero yo lo justifico de la siguiente manera. Si fuese mi caso ajá. y yo tomara la decisión, sería por, digamos, que hubiesen asesinado a alguien cercano a mí y comenzaría a tomar justicia por cuenta Bueno, propia, porque es pero que eso todos ya es, sabemos que acá el sistema de justicia no sí, funciona. pero ¿Sí me hago eso ya es entender? venganza. Claro, pero es que esa venganza se puede transformar en no voy a matar solo al que mató a mi conocido, mi Y, familiar, mi lo que pero es sea, que allá te sino extiendes. en general. Sí, no, allá te extiendes y empiezas a matar a otros. Tipo Dexter. Me Exacto. lo estás Ah, planteando tipo pero Dexter, te quería dar el ejemplo, exacto. pero también está mal. Está bien, No sé. estás matando a gente que se salió del sistema, que le tomó el Ujú. pelo al sistema, pero son malos y que van a volver a lastimar a alguien y ahí los entiendo, porque claro, está libre, va a volver a lastimar a alguien. Ujú. Pero es que el momento de que empiezas a matar a esas personas también te vuelves un asesino. Por eso, en No los... sé, yo lo haría y me entregaría. y yo sé que esto, o sea, tomar un tema real y ponerlo por ejemplo, en los cómics, por ejemplo, ¿por qué Batman no Sí. mata?
siendo un justiciero de la noche. Porque Pero es que esa es la cuestión con Batman. Batman es un justiciero, no un asesino. Exacto, pero al momento de que, por ejemplo, no, ¿por qué no mata al Joker? ¿Por qué no mata a sus enemigos? Porque se convertiría en sus enemigos. Se convertiría en eso que tanto está persiguiendo. Claro, pero pues es que él lo que está haciendo es eso, él está buscando justicia. Ajá, Es muy diferente, digamos, el caso de Alfred. Los que conocen la historia de Batman saben que sí, Alfred era de la SAR, creo que, ajá, de la Fuerza Aérea, que era como un grupo especializado de Inglaterra, sí, sí, que son, mejor dicho, los asesinos más densos de toda la historia. Si quieren, busquen, porque eso está basado en un hecho real. O sea, no Alfred, sino al grupo al que pertenecía Alfred. Y Alfred es que mata con lo que tenga a la mano y a él no le importa. Esa es como la diferencia que entre Alfred, que es una de las ajá. personas que más importancia tiene en el mundo de Batman, porque en gran medida lo entrenó él. Pero es que Batman busca justicia. Alfred no busca justicia. Esa es la cuestión en la que yo me Sí, refiero claro. en Pero ese bueno, tema. es una delgada, pero delgadísima línea en la cual, pero para mí, en mi pensamiento, si matas a alguien, más allá, o sea, más allá de que sean asesinos, más allá, también te convertiste en un asesino. Y para Sí, mí, los sí, sí, sí. asesinos merecen la pena de muerte. No merecen vivir porque ya tú rompiste esa línea sagrada, ese voto sagrado que es la vida. ¿Y quién eres tú para arrebatársela a alguien? Entonces, si le privas de la vida a alguien, debe ser privado de la tuya. No tienes derecho a exigir la tuya. Me parece justo. La Pero verdad me parece justo. Pero sigo defendiendo mi punto en no, el y cual no está mal, no está mal. es justificable. Si es O sea, justificado, no también estoy lo veo. diciendo que no se devuelva un asesino. Pero, o sea, digamos que es como cuando dicen como cuando matas a un asesino, no redujiste el número. Pero y Sí, si ¿no? mató a dos, o tres, o cuatro, sí lo puedo estar reduciendo. Eso no quita que uno vaya a ser un asesino y que esté mal. Eso no se lo va a negar. Sí, claro. Pero bueno, creo que nos extendimos Un poquito. un poquito. Pero bueno, mis queridos amigos, muchas gracias por estar una noche más, un viernes más con nosotros, acompañándonos con este grandioso tema. El episodio completo va a estar subido en el canal de YouTube. Para los que llegaron al final del podcast, para que lo puedan ver, pueden comentar más de 3 palabras, compartirlo en YouTube para que el algoritmo nos ayude un poco a llegar a más gente y crear una hermosa comunidad, porque realmente este es mi objetivo con este canal. Realmente es que no quiero tener demasiados followers, quiero crear una hermosa comunidad donde podamos integrarnos, debatir de temas tanto reales como paranormales, porque no todos los temas van a ser de asesinos. Vamos a tocar temas paranormales como brujas, ouija, demonios, glifos, cosas por el estilo. Y si quieren que hablemos de algún tema en específico, no duden en ponerlos en la caja de comentarios, mandarnos un mensaje y con gusto nosotros lo investigamos y tocaremos ese tema cuando sea pertinente. No siendo más, les doy un fuerte abrazo, un gran inicio de fin de semana, que por favor descansen, disfruten a su familia, ámenlos y nos vemos el siguiente viernes con más de esto que es Midnight Fear. Buenas noches.